Bueno, saludo ya a Iñaki Anasagasti, que fue portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Señor Anasagasti, buenas noches. Buenas noches. Y la Muy primera buenas pregunta noches. que le hago es algo que se oye en la calle, se dice en la calle y probablemente le haya llegado a usted. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco no quiere apoyar ahora una moción de censura contra Sánchez para convocar elecciones, cuando lo hizo y con una determinación notable contra el Partido Popular y contra Rajoy en su día? Antonio, permíteme antes una cosa, porque le he escuchado a Carlos Dávila, a quien le conozco de toda la vida, hablar de los 20.000 Sí. mamandurrias que nos íbamos a quedar ahí. Este señor, yo creo que, bueno, siempre nos ha tenido un especial cariño, ¿no? Y con el tiempo yo creo que se ha agudizado el cariño que nos tiene. En primer lugar, hay una experiencia, ¿no? Ganó las elecciones Ibarretxe y hubo un pacto entre Pachi López y Alfonso Basagoiti, el PP, y gobernó Pachi López. Y esa mamandurria no pasó por ninguna parte. De manera que estamos acostumbrados. Y además los funcionarios no pueden ir a la calle. De manera que yo creo que los análisis no se pueden hacer con tanta superficialidad. Y contesto tu pregunta. La pregunta es ¿por qué? En el año 2018 nosotros teníamos un pacto con el Partido Popular. Aprobamos los presupuestos. Fueron unos buenos presupuestos que duraron no solamente esa legislatura, sino la siguiente, que fueron las condiciones que pusimos para que pactar esa moción de censura con el candidato Sánchez. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, fundamentalmente porque hubo aquella sentencia de la Gürtel donde se condenaba a todo el Partido Popular por financiación ilegal y a su tesorero Bárcenas con 33 años de cárcel. Esa fue la argumentación que se utilizó. Nos llevamos muy bien con Mariano Rajoy. Antonio Ortúzar se llevaba muy bien y no fue nada fácil aquella decisión. Y bueno, se pactó con Sánchez aquella moción de censura y luego vino todo lo demás, ¿no? El Partido Popular eso no lo ha olvidado y no nos lo ha perdonado. Y siempre nos ha acusado de que les traicionamos. Pero eso fue como consecuencia de aquella sentencia de la Gürtel, que fue una sentencia contra todo el Partido Popular. En este momento el Partido Socialista no hay una sentencia contra el Partido Socialista. Hay indudablemente tres personas, como pues, las personas Roldán, las que están encarceladas y las que están encausadas, pero no hay una sentencia contra el Partido Socialista. Veremos, veremos. Y usted sabe además que yo no soy muy complaciente con el Partido Socialista ni con Sánchez. El otro día no sé si leyó usted lo que dijo Juan Guaidó, ¿no? Juan Guaidó, que en el año 2020 era el presidente electo de Venezuela, presidente de la Asamblea, que reconocido por 60 estados democráticos del mundo, y vino a Madrid y Pedro Sánchez no lo recibió. Y entonces Juan Guaidó ponía una coletilla diciendo, ahora me explico por qué no me recibió, porque prefería dar un pelotazo, apoyar la democracia en Venezuela y apoyar una dictadura. Por tanto, yo, en el tema de Venezuela, usted sabe que yo no soy nada complaciente con el Partido Socialista, ni con Pedro Sánchez, y mucho menos con Zapatero. Pero tenemos esta realidad. Y otra realidad también, para poder entender, es que nosotros aquí gobernamos con el Partido Socialista de Euskadi. Los votos no dan el PNV con el Partido Popular. No dan. A no ser que se quiera que pactemos con Bildu y tengamos un gobierno con Bildu. Pero nuestro gobierno es con el Partido Socialista y tenemos que, lógicamente, pues buscar que haya una estabilidad política, ¿no? Es verdad lo de la sentencia, señor Anasagasti, pero también es verdad que luego se vio como la frase clave de aquella sentencia de la Gürtel, lo comentábamos luego antes a micrófono cerrado aquí, la frase clave que introduce el magistrado de Prada, si no recuerdo mal, ¿verdad? Luego fue enmendada por el Tribunal Supremo, precisamente. Consideró que no se ajustaba, desde luego, a la realidad y que se había introducido de manera forzosa aquella frase clave, que es la que le vale precisamente a Pedro Sánchez para presentar la moción de censura en su día, para acusar al Partido Popular, efectivamente, a todo el Partido Popular de financiación ilegal. Eso lo enmienda el Tribunal Supremo, hay que recordarlo, sin duda alguna. Sí, pero se abrió una dinámica y la dinámica ustedes se abren bueno, ahí caemos en esa dinámica absolutamente todos, como en este momento, ¿no? Hay una dinámica, pues que el Partido Popular lo que quiere fundamentalmente es que Pedro Sánchez deje de ser presidente y que no le sustituya a nadie del Partido Socialista, sino que haya elecciones anticipadas cuanto antes. Y bueno, pues estamos viendo cosas un poco extrañas, ¿no? El Partido Popular. Por una parte, pues dice que quiere hablar con los socios del Partido Socialista en este momento, elige a Tellado como portavoz del Grupo Popular y Tellado
no es una hermanita de la caridad, ¿no? Es una persona que nos ha dicho absolutamente de todo, mucho más que Carlos Dávila, ¿no? Nos ha dicho, aprovechateguis, con el palacete de la Avenida Marsó, nos ha dicho absolutamente de todo. Ahora nos está diciendo que estamos tan corrompidos como los que apoyamos a la corrupción. Hombre, si usted quiere llevar a cabo una buena negociación y una buena relación política, lo que no tiene que hacer es mentar la madre a la gente, ¿no? Es como si encargarle a Drácula que monte un banco de sangre. Pues ¿qué va a salir eso? Pues una chapuza, ¿no? Por tanto, yo creo que el análisis que hacemos, o que hago yo en este momento, es que el Partido Popular tiene encuestas que le dan esa mayoría con Vox y que no está dispuesto incluso a agredir de esa manera tan violenta como lo ha hecho hoy Javier de Andrés en Euskadi a los nacionalismos. Eso les da votos. Bueno, pero les puede dar votos, pero eso no resuelve ningún problema y menos a futuro, porque somos realidades que estamos ahí, que tarde o temprano tendrá que negociar con el PNV y con Junts y con Esquerra Republicana y con todo el mundo nacionalista, a no ser que lo que se quiera es un gobierno de exclusión y un gobierno absolutamente, pues no sé, de extrema derecha que no existía. Y además han salido noticias un poco extrañas, ¿no? Que el PNV inmediatamente las ha rechazado, ¿no? De que, bueno, se negoció en Madrid de la mano pues de este caballero, pues el que está en este momento en Soto del Real, y de la mano de un constructor, pues bueno, pues que se apellida Alonso, y y gracias a Alonso, que le llamó al PNV. ¿Usted cree que el PNV necesita un tal Alonso que es un pequeño constructor? Bueno, se nos quiere meter en el saco de esta sospecha, sobre todo la financiación de partidos políticos, pero bueno, de ahí no va a salir absolutamente nada. Pero me llama también la atención que, por ejemplo, el presidente de Acción Entre Canales, José Manuel Entre Canales, también ha dicho públicamente que no se enteró absolutamente nada de lo que estaba haciendo su gerente en Navarra, y aquí nada, no pasa nada. Y yo creo que, bueno, pues el juez que en este momento está llevando el caso enviar pues un registro, ¿no? No sé, a tratar por algún medio de saber qué hay en de la constructora Acciona, ¿no? Digo yo, pero bueno, estamos metidos en una vorágine muy desagradable, pero ¿qué saldrá de aquí? Pues yo creo que saldrá un Sánchez que a mí me gustaría que presentara una moción de confianza. Que sería lo lógico, ¿no? Una moción de confianza con todo lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido no es una cosa baladí. Sobre eso Que dos secretarios de organización, un ministro de tu gobierno y una persona que ha estado contigo en el coche durante no sé cuánto tiempo trabajando en tu candidatura, y resulta que son unos corruptos, aparentemente presuntos corruptos, pero gente sospechosa, y la verdad es que eso no tiene nombre. Y eso obedece a algo, obedece a que el sistema está muy mal montado, porque yo me acuerdo de Filesa, Malesa, Time Sport, el BOE, todas las corrupciones, el presidente Mariano Rubio, Luis Roldán, en fin. Y luego ahora esto, ¿no? Y anteriormente, pues, Bárcena, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay que hacer una lectura de lo que ha ocurrido y tratar de poner los cortafuegos para que esto no vuelva a ocurrir. A pesar de que la condición humana es la que es y volverán a ocurrir estas cosas, pero no hay que facilitarlas, ¿no? Y yo creo que debíamos ir por ahí. Debíamos que ir a hacer un análisis muy sereno de por qué ha ocurrido esto. Va a haber una comisión de investigación en el Parlamento Navarro como consecuencia de las contrataciones que se han hecho. Ojalá haya una comisión de investigación en el Congreso de Diputados sobre muchos temas. Va a comparecer el presidente, va a tener también un fin de semana bastante agitado en el Comité Federal del Partido Socialista, y luego viene el verano, ¿no? Y yo creo que no va a pasar más cosas que el clima se va, bueno, va a estar muy enfrentado, pero van a tratar de consolidar el gobierno para que dure esos 2 años, que no sé si durarán 2 años, ¿no? Eso es bastante difícil, señora Sagasti, porque todo lo que va a ir saliendo va a ir, en fin, cuestionando cada vez más precisamente la gobernación de Sánchez. Pero a propósito de lo que decía, hombre, la cuestión de confianza, sí, esa es una posible alternativa. ¿Se ha planteado el PNV exigirle que se someta a una cuestión de confianza? ¿Se ha planteado, por ejemplo, el PNV, o cree usted que debería plantearse, por ejemplo, el hecho de decir, oiga, no queremos que caiga el Partido Socialista, pero sí Sánchez? O sea, el PSOE siga con otro candidato hasta el 2027, pero Sánchez ya está inhabilitado. ¿Esa es una posibilidad que cree usted que debería, no sé, analizarse por el PNV?
Bueno, eso ocurrió con Mariano Rajoy, ¿no? En Por el año eso, 2018. a Se Rajoy se le dijo dio la que oportunidad, se dijo, por parte del PNV, se de le que dijo si él porque se no, marchaba y se le dejaba pidió. a Soraya de Sáenz de Santa Pero no María, quiso. decaía, en fin, desaparecía la moción de censura. Pero Por no eso le quiso, pregunto pero no quiso. eso. Sí, dígame. Sí, pero claro, yo puedo hablar por mí mismo, no puedo hablar por el PNV, ¿no? Yo personalmente sí creería que había que someterse a una moción de confianza, pero es una opinión personal. Y si hay algún un grupo que no le apoya, que puede ser Podemos o puede ser Junts, pues que caiga Sánchez, que no pasa nada, ¿no? Pero una moción de confianza en una situación como esta, a mí personalmente, por la experiencia parlamentaria que tengo, me parece que se impone. Y además hubo un precedente de comisión de confianza, pues creo que en el año 89, a cuenta de que no sacaron una votación en no sé dónde, en Almería o no sé qué. Pero bueno, yo sería partidario de eso, para que tenga, si quiere acabar su periodo de gobierno, pues tiene que tener un apoyo parlamentario. Y hoy por hoy está cogido con alfileres. Y luego, claro, le vemos a Sumar que dice una cosa y la contraria, pues en el mismo momento, ¿no? Y la señora Yolanda Díez, pues está ahí sobrevolando y está muy indignada y tal, pues, pero bueno, pero yo creo que ella es tan partícipe de todo este clima de inestabilidad como otra cualquiera. Y Podemos, bueno, pues que se atrevan a votarle que no a Sánchez y bueno, que caiga la izquierda del gobierno y luego ya le pasan la factura, porque esas cosas quedan para mucho tiempo, ¿no? Y Junts está en una situación muy delicada, porque claro, imagínense que deje Sánchez de ser presidente del gobierno durante esos 2 años, que son los que me imagino que estará esperando el señor Puigdemont para poder volver a Barcelona. Pero bueno, todo está cogido con, ya le digo, con alfileres y veremos cómo sale todo esto. Pero debía ser valiente Sánchez en someter. Pero es mi punto de vista, ¿eh? El PNV que diga lo que crea conveniente. Bueno, ahora le pregunto sobre el Partido Popular. Usted ya ha mencionado algunas cosas, pero, por ejemplo, el asunto al que se refería. Según Cerdán, este empresario socio amigo suyo, Anchón Alonso, fue el que facilitó el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy. Eso lo ha desmentido su partido. Sí, Creo, ¿no? lo ha desmentido. Lo ha Sí, desmentido. lo desmintió Sí. en 10 minutos. Y Lo luego, desmintió porque... Sí. diga. No, porque para hablar con el Partido Socialista no nos hace falta ningún constructor, llámese pues Anchón Alonso o llámese pues, como sea. Es decir, yo creo que había una relación con Cerdán, Santos Cerdán en Navarra, porque Santos Cerdán yo creo que fue uno de los artífices de la ruptura en un momento determinado del apoyo del Partido Socialista a UPN, que querían otra mayoría y es el que muñidor del acuerdo que logra que el gobierno pase a María Chivite, ¿no? Y bueno, se establece una serie de relaciones. No sé hasta qué punto esa relación era personal o cómo era, pero el caso es que, bueno, Santos Cerdán no era un cualquiera, era una persona conocida en Navarra y era parlamentario además del Parlamento Foral Navarro, ¿no? Por lo tanto, ¿usted cree que nos hace falta tener que tocar la puerta a un pequeño constructor para hablar con...? Hombre, por favor, yo creo que los argumentos de crítica tienen que ser más sólidos, como ya le he dicho, los de Carlos Ávila, que 20.000 se van a quedar sin la mamandurria. ¿A quién se le ocurre decir esas tonterías? Pero bueno, es lo que estamos soportando. Y además también, si me permite, ayer estuve escuchando el programa y se dijo que una de las cosas que hemos puesto encima de la mesa es la seguridad social. Es mentira. El Estatuto de Gernika dice la gestión económica de la seguridad social, artículo 17, ¿no? Pero las seguridades sociales son palabras mayores. Aquí nadie plantea la rotura de la caja única, entre otras cosas, porque no se podrían pagar las pensiones de los vascos. Es que no somos idiotas, pero se están utilizando unos argumentos cogidos por los pelos. Yo creo que tenía que haber un mayor rigor a la hora del análisis pues, de un partido como el nuestro que tiene mucha experiencia parlamentaria. Vamos a cumplir el 31 de julio 130 años, de manera que, bueno, pues yo lo único que pido es un poco de rigor. Y luego, en el caso concreto de Santo Cerdán, pues sí, pues fíjese, a mí lo que me llama la atención es la caradura de este señor, porque miente con tal facilidad que, fíjese, yo no sé, ha contratado como abogado defensor a un parlamentario de la CUP, un independentista, que yo creo que ha enfocado su defensa diciendo, en primer lugar, que está ahí fundamentalmente porque era el artífice, el arquitecto del gobierno del progreso, y entonces plantean el hecho de que tiene que ser retransmitido el propio juicio y quitarle el aforamiento al propio Santo Cerdán. Yo creo que va por la vía política, pero se ha equivocado de hoz y coz. No se está analizando eso, no se puede hacer peor.
Porque yo creo que a Santos Cerdán la acusación no es por lo que ha hecho políticamente, porque para eso están las urnas y están los ciudadanos. Se le acusa fundamentalmente por haber presuntamente robado. Y entonces, claro, va con un argumento político y dentro de ese argumento político introduce el tema de que el PNV llega a tener una relación gracias a un constructor. Oiga, pues eso es mentira. Inmediatamente lo desmentimos y punto, ¿no? Le pregunto ahora precisamente sobre este asunto al hilo de lo que ha dicho el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, que ha dado una rueda de prensa para acusar a un empresario vinculado al PNV de estar en medio de la trama de Cerdán. Vamos a escucharle y ahora me dice usted, a ver. Que Alonso de Gurrola era el contacto con el PNV y lo que veo es que un hombre de máxima confianza del PNV es socio de Alonso de Gurrola. ¿Qué es lo que hacía Iñaki Alzaga en esas empresas beneficiadas por la trama urdida por Santos Cerdán? Y eso es lo que tiene que explicar el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál es su relación, cuál fue su papel y por qué puso una persona clave como es Iñaki Alzaga en la empresa de energía participada por el Gobierno vasco? Iñaki Alzaga y Antxon Alonso. Antxon Alonso es el socio de Cerdán. La relación de los dos habla de complicidad política del Partido Nacionalista Vasco. O sea, es lo que viene a decir Andrés, que hay una intervención del socio de Cerdán y pone en duda, por tanto, el desmentido del PNV. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, fundamentalmente me acojo a lo que ha dicho el PNV, que primero el señor Alzaga no se afilió al PNV, que hay mucho empresario suelto que hace negocios con el PNV y sin el PNV y con el PP y con todo el mundo, porque el mundo empresarial es muy variado y muy rico, y que, bueno, pues Javier de Andrés ya también nos salió con el palacete de marzo diciendo que eso, pues, poco menos que era una donación del Estado, de no sé qué. No, señor, eso es mentira y lo demostramos. Y yo personalmente, fíjese, cuando negociamos en el año 96 el apoyo al Partido Popular, que era otro Partido Popular, con Aznar al frente, negociamos precisamente eso, el palacete, como le llaman, de Marsó. De manera que, pero Javier Andrés salió en una rueda de prensa diciendo que eso era mentira y no sé qué. Bueno, ante eso, ¿qué puede hacer uno? Más que decir, oiga, Javier Andrés está buscando su hueco político en Euskadi, pero basando sus afirmaciones políticas en la mentira y en la agresión. Yo creo que no es la mejor manera de tener una relación política, ¿no? Pero yo creo que han buscado esa veta porque quieren quitarle el voto a Vox y tienen que, bueno, de alguna manera, pues ser más papistas que el Papa. Y yo creo que las encuestas le dan bien y están en esa sintonía. Y Javier de Andrés lo único que hace es obedecer a lo que le dicen de Madrid, porque este señor, como miembro del PP vasco, tiene relativamente muy poco como presidente. Fíjense que lo que ocurrió con Ayuso cuando el Endacari empezó a hablar en euskera y se levantó y se fue, que por cierto, yo recuerdo que Esperanza Aguirre me decía en su día, cuando era presidenta de la Comisión de Madrid, de que el euskera se tenía que enseñar en Madrid porque era una lengua española. Fíjese el cambio que ha habido. Y bueno, pues ha habido un dirigente del Partido Popular en Guipúzcoa que ha dicho que Díaz Ayuso no se tiene que meter en el tema del euskera. Y Javier de Andrés está absolutamente, bueno, pues conchavado, dirigido y pegado a lo que dice Feijóo y Tellado. Imagínese lo que nos viene con Tellado, ¿no? Pero bueno, estamos ya acostumbrados a ese tipo de chorreos continuos. Recordamos la época de Arnal y Barreche y bueno, tenemos una cierta capa de teflón para verlas venir, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos aquí un gobierno con el Partido Socialista de Euskadi y tenemos que preservarlo de alguna forma, que eso se tiene que entender en Madrid, porque Madrid hace política haciendo abstracción de las realidades en otros lugares, ¿no? Y aquí hay una realidad que es distinta a la madrileña y sobre todo de no esa confrontación tan virulenta y tan falta de respeto entre unos y otros. A ver, una última pregunta. Le quiero hacer Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, señora Ana Sagasti? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Desde que usted se ha ido al País Vasco ya no recibe periodistas de Madrid. No, nos vimos en el Congreso hace relativamente poco. Efectivamente. Una pregunta. Usted dice que el presidente del PP Vasco tiene una estrategia basada en la mentira. Es que el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, llegó a la Moncloa con un discurso en el que habló en el Congreso, no él, sino el señor Ábalos, que es quien le presentó a la moción de censura, hablar de transparencia, de ejemplaridad, de ética pública, de la ética del Estado. Palabras gruesísimas en aquel momento. Usted es de otra época política, eso es indiscutible. Pero, ¿de verdad cree usted que el presidente del Gobierno, con la que está cayendo y los escándalos de corrupción que le están acosando por todas partes, puede sostener con un poco de credibilidad que el Gobierno está al margen de todo esto y que él es una persona limpia de polvo y paja?
Juan, la política antes se hacía de otra manera. Quizás porque existía ETA y la gente tenía más contención. Que muchas veces hay que también analizar este tema, ¿no? Había más contención y sobre todo a la hora del insulto y la descalificación. Ahora se descalifica y se insulta. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir en relación con la transparencia. Yo pienso que uno de los grandes defectos de Sánchez ha sido rodearse de unos canallas que le han adulado, porque la manera en que veíamos en la televisión pues cómo funcionaba Koldo, pues era un hombre muy solícito. Y generalmente un dirigente político pues que no es avispado, pues le gusta que le adulen y que le quiten pelmas y que le quiten no sé qué. Y al final les defiende más a la gente que le quita esos problemas, porque me imagino que todo esto que estamos viendo, el Santo Cerdán, y toda esta gente le adulaban mucho y el hombre se terminó por querer, porque claro, vuelvo a repetir, el presidente de Acción Entre Canales ha dicho públicamente, no, yo no sabía absolutamente nada. ¿Y por qué se le cree al presidente de Entre Canales y no al presidente de gobierno? Pero también te doy la razón en el sentido de que Sánchez ha hecho un partido que ha eliminado a toda la vieja guardia, le ha quitado el debate y ha actuado. Yo hablo mucho con la gente socialista de aquella época, que se han sentido muy, muy, muy maltratados. Y yo, por ejemplo, con el tema de Venezuela, estoy muy molesto con Pedro Sánchez, con quien he hablado muchas veces con el tema de Venezuela y no pensaba como piensa en la actualidad. Yo creo que Zapatero tiene un papel absolutamente nefasto y lo sigue teniendo, un papel absolutamente nefasto. Todo eso lo tienen que analizar ellos. Yo no le puedo dar consejos, simplemente yo soy un observador con una cierta experiencia en el pasado y viendo cómo se hacía política en aquella época, ¿no? Y vuelvo a repetir, nosotros negociamos con Aznar y yo negocié con Rato. Y Rato fue vicepresidente del gobierno y fue director gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde acabó? Pues en Soto del Real. ¿Se me puede acusar a mí de tener alguna relación con los negocios sucios de Rato? No creo. Pero fundamentalmente la política te hace extraños compañeros de camino y de política, pero eso no significa que el PNV, porque habló con Santo Cerdán, pues es sospechoso de no sé qué. Pues no, yo no soy sospechoso de los negocios de Rato y tampoco el PNV es sospechoso de los negocios de Santo Cerdán. Pues ahí lo dejamos, don Iñaki Anasagasti, ex portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Antonio.